Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. El cartel de Medellín presentó una extensión criminal muy peligrosa liderada por los hermanos de apellido Prisco. Esta organización de sicarios al servicio del cartel fue crucial para llevar a cabo la expansión y el crecimiento del narcotráfico. Pablo Escobar confió ciegamente en este clan para aniquilar a todo aquel que se interpusiera en sus planes. Le cegaron la vida a magistrados, jueces, abogados, periodistas, políticos y policías. Esta organización criminal forma parte fundamental de la historia del narcotráfico. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con los bandidos más letales de Pablo Escobar, los Priscos. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El gremio criminal tomó el nombre de sus fundadores, 4 hermanos de la familia Prisco: Armando Alberto, Eneas, José Rodolfo y David Ricardo. El quinto de los hermanos, Conrado Antonio Prisco, era médico, ejercía su profesión y no se dedicaba a actividades ilícitas. Los Priscos fueron culpables de todos los asesinatos y atentados que el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, ordenó entre los años 1984 y 1990. Los hermanos fueron vinculados a los asesinatos de los siguientes personajes de la escena política de la época: del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla; del director del Espectador, Guillermo Cano Izaza; del magistrado Hernando Vaquero Borda; del juez primero superior, Tulio Manuel Castro Gil; del procurador Carlos Mauro Hoyos; del gobernador de Antioquia, Antonio Rodán Betancourt; del coronel Valdemar Franklin Quintero; el coronel Jaime Ramírez; el del jefe de la sección de tránsito de Medellín, Mauro Alfredo Benjumea; de los magistrados del tribunal de esa misma ciudad, Álvaro Medina Ochoa y Gustavo Zuluaga Serna; y de un atentado contra el representante de la Cámara, Alberto Villamizar. Tenían un modus operandi bastante característico. Presentaban rasgos recurrentes, entre ellos la intervención de varias personas, sicarios, uso de automotores y atentados en plena vía pública. Eran conocidos por conocer a detalle el terreno, acostumbraban realizar una preparación minuciosa del escenario, a su vez recompensaban con elevadas cantidades de dinero, anticipaban una compartición en la planificación de un crimen para favorecer la impunidad, llevaban a cabo homicidios con precisión y buscaban garantizar de la fuga del cartel de los sicarios implicados. En la mayoría de los crímenes, casi sin excepción alguna, utilizaron armas automáticas, en especial subfusiles, pistolas calibres 45 y granadas de fragmentación. Los automóviles empleados en los operativos fueron adquiridos legalmente. Se utilizaron generalmente vehículos de marca Mazda y motos Yamaha. No eran criminales comunes y corrientes, y eso nos va quedando muy claro. Otro ejemplo de esto es que para planificar los atentados en Bogotá, los principales integrantes del clan generalmente se desplazaban en avión desde Medellín y se alojaban en hoteles de alta categoría como TAN, Cosmos, Bogotá Plaza y Continental, donde se registraban con documentación falsificada. En cambio, los asesinos contratados por los hermanos Priscos se movilizaban por carretera y se hospedaban en hoteles de menor categoría o incluso en apartamentos que solían alquilar. El grupo liderado por los hermanos Priscos surgió como organización per se después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, en abril del año 1984. Un año más tarde, el 23 de julio del año 1985, los Priscos asesinaron en Bogotá al juez Tulio Manuel Castro Gil, quien había dictado autodetención contra Pablo Escobar por el asesinato del ministro Lara. Aunque fue en el año 1986 la primera vez que los medios de comunicación pronunciaron el nombre Los Priscos, a raíz de las investigaciones sobre el asesinato del magistrado Hernando Vaquero Borda. En aquel momento, la prensa declaró que la operación había sido comandada por David Ricardo Prisco y que además la organización criminal había escapado de Medellín. Uno de los asesinatos más polémicos y controversiales llevados a cabo por esta organización criminal fue el asesinato de Guillermo Cano Izaza. Recuerda que si te está gustando el video, puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar nuestro increíble contenido. Luis Eduardo Osorio, alias La Guagua, quien había sido elegido inicialmente para asesinar a Cano, dejó la misión a cargo de Álvaro García, alias El Zarco. El fracaso de un plan inicial para asesinar a Cano al mediodía condicionó a que el atentado perpetrado en la noche actuara otro pistolero. La camioneta Subaru de Guillermo Cano hacía un giro frente a la sede del periódico El Espectador, cuando aparece Álvaro García a bordo de la parrilla de una motocicleta. Llevaba el rostro cubierto por una bufanda. Seguidamente, el criminal descendió de la motocicleta y descargó una ráfaga de metralleta contra Cano. Posterior a esto, García subió nuevamente a la parrilla y salió huyendo del sitio junto al conductor de la motocicleta. Ambos se dirigían al norte de la ciudad por la avenida Carrera.
Por el frenesí del momento, García cometió un grave error que llevó a los investigadores a identificarlo. Después de disparar y cuando volvía a la moto, la bufanda cayó de su cabello, dejando al descubierto su cara, por lo que varias personas que presenciaron el crimen lograron verle. A causa de esto, el retrato que realizaron las autoridades fue reconocido por quienes estuvieron alrededor ese día, siendo testigos imprescindibles para su reconocimiento. 6 meses luego del asesinato de Guillermo Cano, los Priscos realizaron una serie de ajustes de cuentas internas, lo que llevó a la ejecución de varios de sus miembros. Fue asesinado el principal sospechoso de haber disparado contra Cano, Álvaro García y otros integrantes de la organización criminal. El conflicto interno se desarrolló a comienzos del año de 1987 en Medellín, en el Valle del Cauca. Luego de la muerte de John Jairon Arias, también conocido como Pinina, de Gustavo Gaviria y Luis Fernando Gaviria, primo de Pablo Escobar, los Priscos asumieron una posición mucho más relevante en el cartel de Medellín. A finales de 1990, Armando Prisco se enfrentó a una patrulla de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. El último disparo lo apuntó directamente a su cabeza. En este momento aparece uno de los hermanos Priscos que hasta ahora no tenía tanto protagonismo. Conrado Antonio, el hermano médico de Armando Prisco, inmediatamente lo llevó a una clínica cercana y logró salvar su vida. Uno de los hombres de Armando Prisco, convencido de la muerte de su jefe, se gastó varios millones de pesos colombianos que le tenía guardados. Tras la recuperación de Armando y como debía responder por el gasto de dinero, colaboró con la policía informando que Armando se recuperaba en una finca de Llano Grande. No solo se conformaría con revelar la ubicación de Armando, ya que luego entregó la ubicación de Ricardo Prisco en el barrio de Conquistadores, asegurándose de terminar con la organización de raíz. Una vez localizados los sitios frecuentados por los hermanos, los generales Miguel Maza Márquez y Octavio Vargas Silva dieron la orden a la fuerza élite de alistar a 250 de sus soldados. Cerca de un centenar de agentes acordonó la carrera 64D con calle 39, barrio Conquistadores de Medellín, y tomó por asalto la lujosa casa del número 3922. El 22 de enero de 1991, las autoridades iniciaron el asalto y desde el interior de la casa hubo respuesta armada y un frustrado intento de fuga. Para entrar en el edificio, los expertos se vieron obligados a dinamitar las cerraduras de las puertas. David Ricardo recibió 10 impactos de bala por parte de la policía y resultó muerto en enfrentamiento. Según las autoridades, en ese momento David Ricardo era considerado como el 9º hombre en importancia dentro de la estructura del cartel de Medellín. Por su parte, Vidal de Jesús Osorio Valencia, quien trató de cubrir la fuga de David Ricardo, recibió 9 impactos de ametralladora. De acuerdo con un comunicado de los extraditables, David Ricardo fue asesinado delante de sus hijos y de su esposa embarazada. Justo ese mismo día, pero en otro sitio, específicamente en la vereda cabecera de la inspección de Llano Grande, las autoridades llegaron a una finca donde de inmediato se produjo un enfrentamiento del que resultó asesinado Armando Prisco, quien se encontraba paralítico. Con la muerte de los hermanos, los Priscos fue desmantelado. Para terminar, quiero decirte que con las ganancias recibidas por sus primeros crímenes, los Priscos ordenaron levantar una estatua en honor a la Virgen del Carmen en su casa de Aranjuez. Algunos conocidos aseguraron que antes de cometer un crimen, los Priscos se encomendaban a la Virgen. Ricardo Prisco era bastante popular en Aranjuez. Se tiene conocimiento de que era considerado una especie de Robin Hood, asaltaba almacenes y vendía a un precio menor a los habitantes de su localidad. Tenía una cuenta abierta en un supermercado de Aranjuez para brindar insumos a familias y aunado a esto ayudaba económicamente a jóvenes para que siguieran sus estudios. Prisco se involucró a Escobar y le brindó su incondicionalidad. Con usted hasta la muerte, expresaba en los mensajes que le enviaba al capo. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.